Proceso de producción del isopropil palmatita por Juan Carlos Castañeda, Daniel Felipe Castañeda. El isopropil palmatita es un éster clasificado como un producto químico intermedio de apariencia líquida e incolora y prácticamente inodora. Es poco soluble en agua, ampliamente usada en la industria cosmética, alimentaria y de lubricantes. Usos. En la industria cosmética se usa como aditivo para cremas cosméticas, aceites cosméticos, tónicos para el cabello, tratamientos capilares y productos labiales. Sus funciones como aditivo son humedante, suavizante, solvente, emulsionante y estabilizante. En la industria alimentaria se emplea como un aditivo para elaboración de aromatizantes y saborizantes, siendo su función principal actuar como solvente, tanto de aromas como de saborizantes. En la industria de lubricantes se emplea como un aditivo para disminuir la viscosidad del lubricante y mejorar así la mojabilidad de este. Materias primas para su producción. Dependiendo de la ruta química que se escoja, estos son los materiales: orina de palma, alcohol isopropílico, hidróxido de sodio, ácido pálmico y agua. Rutas químicas. Hay 3 rutas químicas por las que se puede llegar al isopropil palmatita: transferización o alcohólisis. En este tipo de esterificación se da un intercambio de 3 moléculas de ácido graso por 3 moléculas de alcohol de una molécula de glicerol, para obtener 3 moléculas de éster y una molécula de glicerol. Ruta 2. Esterificación directa, donde un ácido graso libre pasa a un éster de ese mediante la adición de un alcohol, produciendo también agua. 3. Que está dividida en 2 etapas. Hidrólisis de la harina de palma hidrogenada, que involucra proceso de separación y purificación de los ácidos grasos libres que resultan de esta reacción. Y después la esterificación directa. Diagrama de flujo del proceso. Este proceso es para la alcohólisis. Voy a explicar básicamente esto. Primero entra un mezclador, el catalizador, que es el hidróxido de sodio, y se mezcla con el alcohol isopropílico. Después es calentado y es transportado hasta un reactor, en donde ahí también entra una corriente desde harina de palma al reactor. Aquí es donde ocurre la alcohólisis. Después los productos son transferidos a un decantador, donde las fases invisibles se separan. Entonces los esteres se van para arriba, la glicerina y restos de lo que no reaccionó se van en el fondo. Bueno, por esta parte, después entran a un destilador flash, en el cual los restos los restos como el alcohol isopropílico son evaporados, y pues aquí básicamente se recircula el mezclador otra vez. Después la glicerina es la que queda de fondo como líquida. Aquí se hace una neutralización con cloruro de sodio. Es destilado otra vez con agua, se le agrega agua, es destilada, y después se entra a una prensa de filtro para quitarle el cloruro de agua, y ya después ya se empaca en esto. Por este lado, aquí van los esteres y entran a un destilador
de presión reducida, en el cual se vaporiza el isopropilestearato y queda como líquido el isopropilpalmitato. Aquí pasa básicamente lo mismo, es neutralizado con tierra blanquita, es destilado, otra vez se le agrega agua y se destila y entra una prensa, un filtro de prensa donde se le quita el neutralizador y es empacado después el isopropilpalmitito. Operaciones de separación. En los procesos hay 3 operaciones de separación. Decantación. La decantación es una operación de separación en la cual se separa un líquido previsto de mayor densidad de otro al tener menor densidad que ocupa la parte superior de una mezcla heterogénea. Está clasificada como una operación de transferencia de masa de contacto directo de dos fases miscibles, líquido-líquido. Las separaciones que intervienen en el contacto entre dos fases líquidas insolubles se conocen también como operaciones de extracción líquida. La destilación es un método para separar los componentes de una solución que depende de la distribución de la sustancia entre una fase gaseosa y líquida, y se aplica en los casos en que todos los componentes están presentes en las dos fases. En vez de introducir una nueva sustancia en la mezcla, con el fin de obtener la segunda fase se crea por evaporación o condensación. Los métodos de destilación se aplican con éxito si se comprende los equilibrios que existen entre la fase vapor y líquida de la mezcla encontrada. En el proceso de producción del isopropilpalmatita existen 2 tipos de destilación. Destilación flash. En este tipo de destilación implica la vaporización instantánea de una parte de una mezcla líquida, ya sea mediante calor o reducción de presión. Para lograr lo anterior, se debe lograr que la mezcla a destilar se encuentre entre los puntos de rocío y de burbuja. Si a la mezcla se le deja alcanzar el equilibrio, es posible separar la fracción vapor de la fracción líquida, logrando así la concentración de los componentes más volátiles en la fase gaseosa y la de los más pesados en la fase líquida. Destilación a presión reducida. Es una técnica usada para separar los líquidos con un mayor punto de ebullición superior a 150. Como un líquido cuando hierve su presión es igual a la presión atmosférica, se puede reducir su punto de ebullición disminuyendo la presión a la cual se destila. Para mantener una ebullición homogénea se puede usar un plato poroso o adaptar un conjunto de capilares para mantener la ebullición homogénea. Filtración. Es el proceso de separación de partículas sólidas de un líquido usando un material poroso llamado filtro. La técnica consiste en vertir la mezcla sólida o líquido que se quiere tratar sobre un filtro que permita el paso del líquido pero que retenga las partículas sólidas. El filtro usado en el proceso se llama filtro de prensa, que son sistemas de deshidratación intermitente. Cada operación de prensado supone los siguientes pasos. Cierre de la prensa. Cuando el filtro está totalmente vacío, la cabeza móvil que se activa por el sistema hidráulico neumático cierra las placas. Llenado. Durante esta fase corta, la cámara se llena con lodos para su filtración. Filtración. Una vez llenada la cámara, la llegada de manera continua de lodo a tratar para ser desaguada produce un aumento de la presión debido a la formación de una capa espesa de lodo en la membrana. Apertura del filtro. La cabeza móvil se retira para desarmar la primera cámara de filtración. La pasta cae por su propio peso. Limpieza. La limpieza de las membranas se puede llevar a cabo después de hacer 15 o 30 procesos de separación.